church, like Leo said, we are so glad that you're here. We are so excited to be here with you, because when we gather together in this place, we are not just standing in a church. We are becoming the house of the Lord. Amen? We want to take some time to celebrate all that he's doing, give thanks for his faithfulness together. Every voice, come on. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, he holds a victory. Every voice we say, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing this out together. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Amen. 'Cause he hung up on that cross and he rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing praise. We sing that out again. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. Every voice. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause he's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't.
I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? Come on, He won't. No, He won't. He won't fail. He won't fail. Christ, firm foundation. It's the rock on which I stand. When everything around me shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Whatever season, friends, whatever situation you find yourself in, He's dependable. Declare it with me right now. Rain came, wind blew, and my house was built on You. I'm safe with You. I'm gonna make it through. Come on. Rain came, wind blew, and my house was built on You. I'm safe with You. I'm gonna make it through. Hey! Oh, I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on You. Christ is my firm foundation. It's the rock on which I stand. When everything around me shaking, I've never been more glad I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. No, He won't. Yeah. He won't fail. He won't fail. No, He won't. Oh, the perfect Son of God, in all His innocence, you're walking in the dirt with You and me. He knows what living is. He's acquainted with our grief. A man of sorrow, son of suffering. Come on, sing this with me. Oh, blood and tears, how can it be
There's a God who weeps. There's a God who bleeds. Oh, praise the one who would reach for me. Hallelujah to the Son of suffering. Some imagine you are distant and removed, but you chase us down in merciful pursuit. Yes, he did. That's who he is. To the sinner you were grace, and the broken you embrace. And in the end, the proof is in yours. We know, yeah. Just in the end, the proof is in yours. Oh, blood and tears, how can it be? There's a God who weeps. There's a God who leads. Oh, praise the one who will reach for me. Hallelujah to the Son of suffering. Hallelujah. You made a way. You made a way. Come on. Your cross, my freedom, your stripes, my healing, all praise, King Jesus. Glory to God in heaven. Your blood is still speaking, your love is still reaching. All praise, King Jesus. Glory to God forever. Your cross is my freedom, your stripes are my healing. All praise, King Jesus. Glory to God in heaven. Your blood is still speaking, your love is still reaching. All praise, King Jesus. Glory to God forever. Yeah. Glory to God. He's worthy. He's so worthy. Yes, he is. Glory to God forever. Yeah. You alone are worthy. You alone are worthy. You made a way where it seemed like there was no way. You've been good, and you've been faithful. You've been faithful. You're worthy of our praise. The only one worthy of our praise. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, tell him your testimony. Sing this. And all my life you have been faithful. It's who he is. It's what he's done. And all my life you have been so. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, blood and tears, how can it be?
There's a God who weeps. There's a God who bleeds. Oh, praise the one who will reach for me. Hallelujah to the Son of suffering. Hallelujah to the Son of suffering. Antes de que iniciemos el mensaje del día de hoy, quiero que me ayuden a resolver un debate. Quizá tienes una opinión sobre esto o no. ¿Quién hace las mejores camionetas? ¿Ford o Chevy? Algunos de ustedes tienen una opinión y algunos de ustedes dicen, no me importa, todos son lo mismo. Eso es lo que yo sé. Si a ti no te importa, es porque no eres dueño de una camioneta. Ahora, el segundo debate. Quizá ustedes, las mujeres, van a querer participar en este. ¿Qué es mejor? ¿Walmart o Target? Me parecía muy definitiva esa respuesta. A mí no me importa, porque yo realmente tendría que entrar a una de esas tiendas para tener una opinión sobre ellas. Pero te diré lo siguiente. El punto rojo grande es el lugar favorito de mi esposa. Ahora, esta sí me importa. Dunkin' contra Starbucks. Y hay una respuesta correcta en este. Starbucks quema su café. Ahora, quizá tú estás en desacuerdo conmigo, pero esta es la iglesia, te amamos de cualquier manera. Tú tienes derecho a estar equivocado. ¿Que no es interesante que cuando alguien dice, todo es lo mismo, todo el café es lo mismo, pues entonces no te gusta el café? Si dicen, no, pues todas las tiendas son iguales, pues casi no vas a las tiendas. O si dices, todas las camionetas son lo mismo, entonces no eres dueño de una camioneta. Cuando tú dices, todo es lo mismo, es porque no te importa. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? Ahora, quizás has escuchado esto. Todas las religiones son básicamente la misma. Quizás lo has escuchado. Y probablemente has escuchado eso de alguien que no le importa ninguna religión. Y está bien, no los estamos juzgando. Algunos de ustedes dirían, ese soy yo. Solamente estás aquí el día de hoy porque un familiar te trajo o quizá alguien te dijo, no voy a salir contigo, al menos de que vayas a la iglesia. Y dijiste, ok, pues no va a ser tan malo. Pero ¿todas las religiones son lo mismo? Ahora, quiero poner esto a prueba un minuto y quiero darte una pregunta sencilla. Y creo que esta es la pregunta núcleo de todas las religiones. ¿Cómo recibes una recompensa después de la muerte? Quizá para ti sea el nirvana o quizá es ir al cielo o muchas vírgenes, no sé qué es lo que estás pensando, pero tienes tu derecho. Pero ¿cómo recibes una recompensa después de la muerte? Hay que hacerle esta pregunta. Es esta pregunta de todas las religiones a las 4 religiones principales del mundo. Y tú me dices a mí, ¿es lo mismo? Bueno, vamos a comenzar con el Islam. El Islam tiene 5 pilares. 4 de los 5 pilares se tratan de qué es lo que tú haces para Dios. Entonces, claramente, tú recibes una recompensa basándose en lo que hiciste por Dios. El judaísmo es similar porque tiene 10 mandamientos. La mitad de los mandamientos se tratan de lo que haces para Dios y la otra mitad son de lo que haces para tu familia, para tus amigos, los que están a tu alrededor. Entonces, la pregunta para ellos es, ¿qué es lo que tú haces para tu familia? Incluyendo a los que están en tu país, en tu vecindario. Para el hindú, ellos tienen una serie de reencarnaciones. Pasas de la vida como 12 o quizá 1000 veces o 1,000,000 de veces, dependiendo de qué tan bueno has sido en cada vida. Pero tratas de ser un poco mejor y un poco mejor para que puedas llegar, y esto es increíble, puedas llegar a alcanzar el nirvana. Ahora, para algunos de ustedes, nirvana no solamente es una banda, pero el nirvana es un estado de nadidad o de la nada. Y la meta principal es llegar a la nada. Pero la pregunta, cuando lo reduces todo, es ¿qué es lo que estás haciendo para ti mismo, para que tú puedas obtener una recompensa? Ahora, el cristianismo, si le haces la pregunta al cristiano, ¿cómo recibes una recompensa después de la muerte? La respuesta es completamente distinta.
Algunas religiones dicen qué es lo que haces por Dios, qué es lo que haces por los demás, qué es lo que haces por ti mismo. Los cristianos decimos lo que ya fue hecho por ti. Tú no te ganas tu camino a Dios. No eres suficientemente bueno para Dios, no eres suficientemente bueno para los demás. Ni siquiera eres suficientemente bueno para ti mismo, para hacerte tú una mejor persona, para ganarte tu camino al cielo. Y yo te voy a decir, cualquier persona que diga todas las religiones son las mismas, son lo mismo, quizá no han contestado la pregunta más básica de todas las religiones: ¿cómo recibes una recompensa después de la muerte? Ahora, quiero decirte por qué es tan importante esta pregunta. ¿Y por qué estamos lidiando con ello en esta serie? La serie se llama Reconstrucción. Y mucha gente tienen una crisis personal o una crisis familiar que les causó de alejarse de su fe, o quizá fueron quemados en una iglesia, y eso sucede, y muchos se han alejado de su fe. Pero se han dado cuenta que se han alejado y han entrado en una vida que no es mucho mejor y muchas veces es peor. Y quizá este eres tú. Le estás dando una oportunidad más a la iglesia. O quizá estás viendo en línea y estás pensando, ¿podría ir a un campus en persona y experimentar esto? Porque no quiero que me vuelvan a herir. Si tú estás buscando una excusa para reconstruir tu fe, nosotros queremos darte una. Y queremos lidiar con una pregunta que ha causado a tantas personas dejar su fe. Cuando algunas personas dicen, pues todas las religiones son lo mismo, los cristianos nos dicen, no, nosotros somos mejores que todos los demás. Eso aleja a las personas. A mí me alejaría eso. No estamos diciendo que somos mejores que los demás, estamos diciendo que tenemos una opción que no se ofrece en ninguna otra religión. Entonces, si esta es la pregunta para ti, ¿Jesús es el único camino? ¿Jesús es el único camino? Suena tan exclusivo, suena tan mente cerrada, pero ¿es verdadero? Y yo quiero decirte por qué esta es una pregunta importante para mí. La mayoría de mi familia no son seguidores de Jesús. Entonces, hace años yo tuve que tomar una decisión. ¿Voy a seguir a Jesús y poner un obstáculo entre mi familia y yo? Porque me costaría eso, seguir a Jesús. Y esta es la pregunta que yo tuve que responder. ¿Jesús? ¿Ese es el único camino? Porque si hay algún otro camino, yo voy a irme por otro camino en lugar de este camino. Entonces comencé a hacer esta pregunta sencilla. ¿Jesús es el único camino? Y estoy buscando la Biblia para darme cuenta, ¿eso es lo que dice la Biblia realmente? Y sí lo dice. Y de hecho, hay 3 afirmaciones, tres declaraciones, y se las voy a dar aquí. Y se les voy a explicar lo que descubrí de Juan, el mejor amigo de Jesús. Él escribió un libro de la Biblia que fue nombrado tras él, Juan. En el primer capítulo dice, nadie ha visto nunca a Dios, pero el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ahora, no te estoy pidiendo que creas esto, pero solamente debes de saber, esta es la afirmación, que Jesús es único. No hay nadie más que ha visto a Dios y no hay nadie más que vino de parte de Dios. No hay nadie que ha regresado a Dios, entonces nadie más te puede llevar a Dios. Ese es el mejor amigo de Jesús. Del otro lado tenemos a su otro mejor amigo, Pedro. Si alguna vez has ido a Roma y has ido a la Basílica de San Pedro, ese es el tipo, Pedro el apóstol, uno de los grandes. En su primer sermón, él está compartiendo enfrente de esta audiencia. Eran todos judíos, pero algunos creían en Jesús y algunos no, la mayoría no. Y él comparte este mensaje y dice esta frase en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12, dice, ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. De nuevo, no te estoy pidiendo que estés de acuerdo con esto, pero quiero que sepas, los 2 mejores amigos de Jesús creían que Jesús era el único camino. Ahora, ¿de dónde salió esto? Ellos se lo inventaron, ¿de dónde sacaron esa idea? Jesús es el único camino. Pues de Jesús. La última noche antes de que terminara su vida, fue Jesús mismo que primero él lo dijo. Y eso es exactamente lo que él le dijo. Tenía a sus 12 apóstoles alrededor de él. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, quizá lo has escuchado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y lo que me parece muy interesante
es que nadie ha hecho alguna afirmación más exclusiva acerca de Jesús, aparte de Jesús. No tienes que estar de acuerdo con él, pero tienes que saber, Jesús mismo fue el que dijo esto. Y aún así, Jesús es respetado por básicamente toda otra religión. ¿Tú sabías que para los musulmanes Jesús es el profeta más alto? ¿Sabías tú que muchos judíos, a muchos no les gusta Jesús, pero hay muchos judíos que no creen en Jesús como Señor, lo respetan como un rabí judío sabio? Y muchos hindús que tienen millones de dioses, cuando ellos conocen de Jesús, cuando escuchan de Jesús, muchos hindús adoran a Jesús como uno de sus dioses. Y lo que me parece tan interesante, y yo entiendo esto, cuando yo hago esta pregunta, ¿Jesús es el único camino? Cuando yo hago esta pregunta, yo me estremezco un poco. Y cuando Ashley me pidió compartir este mensaje, dije, porque tú sabes que esto es cierto. En nuestra cultura, el pecado número 1 es la intolerancia. ¿Sabes cómo lo sé? Porque esa es la conversación que mi familia tiene acerca de mí cuando yo no estoy en la habitación. Y algunos de ustedes viven eso con su propia familia. Y eres intolerante o eres de mente cerrada, pero lo que me parece interesante es que nadie dice eso acerca de Jesús, a pesar de que Jesús fue el que dijo eso acerca de sí mismo, que Él es el único camino. Ahora, si tú estás viendo en línea o quizás tu primera vez en uno de nuestros campos y dices, sí, ves, por eso es lo que están diciendo los cristianos, quiero que escuches mi corazón en esto, porque este es el corazón de Jesús. No es que estemos diciendo, nosotros estamos bien, ustedes están mal, ustedes van a ir al infierno. No es eso. Lo que estamos diciendo es, no había ningún camino a Dios. No había camino a Dios. No había ningún camino para nosotros subir una escalera al cielo. No había forma de nosotros ser lo suficientemente buenos. No había forma de nosotros administrar nuestra propia vida quebrantada bien. Donde no había un camino, Dios, Jesús, abrió un camino. Y nosotros queremos que encuentres una manera de caminar con Jesús hacia el corazón de Dios. Y quizás es una mala ilustración, pero lo he pensado de esta forma. Si tú fueras a un cine y luego se comenzaron un incendio y se enciende la pantalla y luego hay dos salidas, dos enfrente y una atrás. Pero las dos de enfrente están en llamas. ¿Serías intolerante si te levantaras y dijeran, todos para acá, esa es la única manera, ese es el único camino? ¿Serías intolerante? ¿Serías prejuicioso? No, porque no hay ninguna otra forma de ser salvo más que esa. Entonces lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes. Cuando yo tuve que llegar a una decisión, ¿voy a seguir a Jesús o voy a seguir a mi familia? Hay un costo y de hecho yo pagué ese costo y lo sigo pagando hasta el día de hoy por ser la oveja negra de mi familia. Yo tuve que decidir si Jesús afirmaba que Él era el único camino. ¿Hay alguna razón para creer que eso es verdad? Entonces, esta es la pregunta que yo voy a hacer. Quizás tú te estás haciendo la misma pregunta. ¿Jesús hizo algo que nadie más hizo? Porque si Él es el único camino, Él debió haber hecho algo que nadie más había hecho, ¿cierto? Entonces, aquí hay 4 cosas que yo pude pensar en las que Jesús ha hecho que nadie más nunca ha hecho. La número 1, Jesús vivió una vida perfecta. Y quizá dirías, bueno, pues eso es algo supersticioso creerlo. ¿En serio? ¿Una vida perfecta? ¿En realidad lo crees? Pues no es que lo creo porque está en la Biblia, no lo creo porque algún predicador lo dijo acerca de Jesús. Este es Jesús mismo en sus propias palabras. Él está en medio del templo. Está como que en una pelea con sus enemigos en el templo. Y escucha lo que Jesús mismo dijo a sus enemigos en el templo. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Eso es lo que le dijo a sus enemigos. Déjame decirte algo que nunca me vas a escuchar a mí decir. ¿Quién de ustedes me puede probar que yo soy culpable del pecado? Porque en el minuto en que yo diga eso, yo sé que alguien va a levantar la mano y va a decir, yo tengo un testigo, yo vi cómo ibas conduciendo por el 17, eso no fue cristianismo. Alguien diría, yo estaba
comprando en Fry's y escuché lo que dijiste y uff. Y si ninguno de ustedes dijera nada, mi temor más grande es que mi esposa se subiría al escenario. Y nadie tiene tiempo para eso. Escúchenme. No hay nadie que va a decir, alguien compruébeme, que alguien de ustedes, algún atleta, por ejemplo, que durante una conferencia diría, díganme de un error que hice. No solamente en este juego, pero en toda mi carrera. Nadie diría eso. Eso sería una locura. ¿Sabes quién más no lo va a decir? Un político. Porque Jesús era una figura pública. Pero ¿sabes qué es lo que dijeron sus enemigos cuando Jesús les preguntó esto? ¿Sabes qué dijeron? Es exactamente lo que ellos dijeron. Nada. El silencio te podía dejar sordo, porque nadie podía probar de que era culpable de algún pecado. Pero no solamente Jesús vivió una vida sin pecado, esto es aún más importante. Él sacrificó su vida por nosotros. ¿Alguien ha hecho esto por ti? Ese es el versículo más famoso de toda la Biblia y tú lo conoces. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No está tratando de encontrar algo malo contigo, no está tratando de condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Hizo un camino donde no lo había. Lo que es tan impresionante de Jesús dar su vida por nosotros es que no lo hizo cuando íbamos a la iglesia. No lo hizo cuando teníamos toda la vida en orden. Jesús dio su vida por nosotros mientras aún éramos enemigos de Él. De hecho, Romanos 5, versículo 8, es un versículo poderoso. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero ilustrar este punto. Entonces yo hablé con algunos de nuestros pastores alrededor de algunos campus y envié un correo electrónico. Dije, voy a compartir este mensaje y estoy llegando al punto de Romanos 5:8, donde Dios nos ama o Cristo nos ama cuando éramos enemigos de Él. Puedes pensar en la historia de alguien, de la vida de alguien en la congregación o que alguien que conoces que ellos eran amados por Dios cuando eran enemigos. De vez en cuando yo hago eso. Yo hablo con alguien de los campos y pido, ¿alguien me puede ir con esta historia? Estoy buscando esta historia en particular. Nunca he tenido más respuesta de parte de nuestros pastores que con esta ilustración. Hay historias en todos los campos de personas, y quizás seas tú, que mientras tú eras enemigo, Dios estaba atrás de ti, te amó y dio su vida por ti. Una de las historias que regresó fue de nuestro campus de Midtown, Sean. Sean conoció a su esposa en el 2012. Ambos estaban en rehabilitación y se casaron, tienen una pequeña niña y él se mantuvo sobrio por 5 años, pero después de 5 años tomó las riendas de su vida y se regresó a las drogas y al alcohol y destruyó su matrimonio. Para el 2019 se divorciaron. Lo que me parece interesante es que ese divorcio tembló la fe de ella. Ella se alejó de Dios, pero nunca dejó de creer en Sean. Y él lo siguió buscando, aun cuando él era adicto, aun cuando él huía de ella. Y en el 2020, Sean tuvo un accidente que involucraba las drogas. Debía haber fatalidades, pero Dios lo salvó, solo Dios. Y porque fue algo tan increíble que debió haber terminado su vida o puesto en la prisión, pero pudieron salir sin ninguna lesión. Y entonces, un par de meses después, Sean se volvió a ingresar a una instalación para volver a controlar la adicción. Ahora, y esto fue en el 2019.
20. Este año, su esposa nunca dejó de estar tras él. Aunque ella perdió la fe en Dios, nunca perdió la fe en Shawnee. Y cuando se juntaron de nuevo, se volvieron a casar este año. Y cuando ella recupera su matrimonio, también recupera su fe y ahora ella está en búsqueda de Dios también. Y yo pienso en esta pregunta. ¿Jesús es el único camino? ¿Quién más hace esto? ¿Quién más puede no solamente tener una historia, pero tenemos docenas que están en mi correo electrónico? Hay miles en nuestra iglesia, hay millones alrededor del mundo. Cuando decimos que Jesús es el único camino, lo que estamos diciendo es que no había un camino hasta que Jesús abrió un camino. Y yo quiero que tú conozcas ese camino, porque Él no solamente murió por ti, de hecho Jesús también venció a la muerte al resucitar de entre los muertos. Eso es lo tercero que Él hizo que nadie más ha hecho. ¿Quién más ha afirmado, oh, yo resucité entre los muertos? Nadie. Y quizá tú estés escéptico pensando, ¿en serio? ¿En serio? ¿Resucitar entre los muertos? Suena como una película de Marvel. No es real esto, ¿verdad? Pues si Dios puede crear el mundo de la nada, levantar a su Hijo entre los muertos, es nada para Él. Pero es todo para nosotros. ¿Y esto es por qué? Porque la muerte es nuestro enemigo que nunca hemos vencido como la humanidad. Hemos puesto un hombre en la luna. Podemos bucear el océano. Podemos hacer todo tipo de cosas increíbles médicamente, científicamente, pero la única cosa que no podemos hacer es escapar la muerte. Nadie, ninguno de nosotros podemos escapar la muerte. Así que si habría una posibilidad de que una persona hizo lo que nadie puede hacer, yo le entro. Y la razón, les voy a decir, es la siguiente. Yo creo con todo mi corazón que Jesús venció la muerte. Esa es la manera en que Pedro lo pone en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que es ustedes ahora ven y oyen. Y esa es la confesión de Pedro. Y yo creo esto por muchas razones, pero hay muchísimas razones, pero eso será conversación para otro día. Pero una cosa que me hace creer que seguramente Dios, Jesucristo, resucitó entre los muertos, es la iglesia. ¿A qué te refieres, la iglesia? Pues los primeros cristianos todos eran judíos, ¿no? Y inmediatamente, no fue años después, inmediatamente comenzaron a juntarse. No justo después de la crucifixión. Después de la crucifixión estaban encerrados en cuartos, estaban regresando a su casa, estaban huyendo, estaban desparciéndose hasta el tercer día. Algo ocurrió en ese tercer día que hizo que los discípulos salieran de su escondite, salieran y se juntaran de nuevo y comenzaran la iglesia. Y era un tipo de iglesia, esto es importante, era la iglesia que se reunían los domingos. ¿Por qué es importante esto? Porque son judíos. ¿En qué día adoraban los judíos? El sábado, el Sabbat, el Shabbat. Ya lo habían estado haciendo por 1500 años. Han visto Fiddler on the Roof, ¿verdad? Tradición, tradición. Para que ellos cambiaran su día de adoración, algo que moviera la tierra tuvo que suceder. ¿Y qué es lo que hacían cuando se juntaban? Entre otras cosas, ellos hacían lo que acabamos de hacer, tomaban la comunión. Imagínate, tomaban un pequeño pan y un pequeño jugo representando el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Te puedes imaginar si alguna vez habría un judío kosher que celebraba comer el cuerpo y beber la sangre de un cuerpo? Es desagradable. Algo tuvo que suceder que este tipo de ritual se desarrolló y se desarrolló al principio. Y esa es la tercera cosa. Y lo vamos a hacer después de todos los servicios, todo este fin de semana. El bautismo, donde son sepultados con Cristo y luego levantados para caminar en una vida nueva. Ese ritual de la muerte y la resurrección, ¿cómo lo explicas si esos que fueron los primeros cristianos sabían que Jesús realmente no resucitó de los muertos?
Tuve una experiencia muy, muy padre en mi primer mes en que estaba compartiendo aquí. Fue en el 2012. Estoy aquí en el campus de Peoria. Y al lado del bautisterio viene un padre y me dice, oye, mi hijo de 9 años quiere ser bautizado, pero no sé cómo explicárselo. Y si tú has visto nuestro bautisterio en el campus de Peoria, vas a saber que está justo enfrente de un cerro y arriba del cerro hay una cruz y debajo de la cruz, en la parte del medio, hemos reconstruido como una tumba vacía de Jesús. Entonces yo le pregunté al niño de 9 años, le dije, ¿tú lees? Y me dice orgullosamente, yo leo muy bien. Y le dije, bueno, quiero que leas Romanos 6:4. Entonces nos arrodillamos en el pasto y él leyó lo siguiente. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder, el Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Y no estoy bromeando, en cuanto él leyó esto, volteó hacia arriba y dijo, oh, entonces Jesús murió en la cruz, apuntó a la cruz y luego salió de la tumba, apuntando a la tumba. Y eso es lo que hacemos en el agua. Es cierto, ya estás listo para ser bautizado, niño. Y quizá algunos de ustedes ya están listos para ser bautizados. Listos para decirle a Jesús, tú has hecho algo que nunca nadie más ha hecho. Viviste una vida sin pecado, moriste una muerte tan horrible por mí mientras yo era tu enemigo y luego resucitaste de nuevo para cambiar mi vida. Pero todavía hay una cosa más que Jesús está haciendo por ti en este momento que nunca nadie ha hecho por ti. Nadie. En este instante, Jesús te está defendiendo con el Padre. La Biblia dice que Jesús está sentado a la derecha de Dios. Entonces me lo imagino de esta forma. Dios está ahí a su izquierda y cuando nosotros pecamos y sabemos que somos culpables, sabemos que ese es un problema, sabemos que hay consecuencias, Jesús voltea y le dice a papá, papá, ¿viste eso? ¿Ves eso? Ahora, ¿ves esto? Ya me encargué. Y así sucede. La Biblia nos describe esto en 1 Timoteo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en este momento Jesús está haciendo por ti lo que nunca nadie ha hecho. Y yo no sé cuál sea tu percepción cuando escuches Jesús es el único camino. Lo que yo siento es que no había ningún camino. No había camino. Pero Jesús abrió un camino para que yo pueda encontrar mi camino a Dios. Y así que hace muchos años, cuando mi familia se estaba alejando de Jesús, yo decidí caminar en la otra dirección. Y me ha costado aún hasta la fecha. Me cuesta. Pero Jesús hizo una promesa que cualquiera que deje casas, madres, padres, hermanos o hermanas, por mí, recibirán lo mismo multiplicado al 100 por 1. ¿Y sabes cuál es la matemática? El porcentaje de 100 veces es 10,000%. Y Jesús ha cumplido su promesa. En este momento tengo dos hermanos biológicos. En este momento yo tengo más de 20,000 hermanos y hermanas en Cristo en esta iglesia solamente. Yo tengo en cualquier momento, yo puedo llamar por lo menos 100 personas en este país, alrededor del mundo también, pero decirles, yo necesito una casa en donde quedarme. Tengo 100 casas y lo padre con Jesús es que con todas estas casas no tengo que pagar impuestos en ellas. Seguir a Jesús es un riesgo. Alejarme de mi familia, alejarme de mi cultura también, para ser franco, porque lo van a malentender, van a pensar que soy intolerante o de mente cerrada, pero ese riesgo lo vale para mí, porque yo conozco la recompensa. Y el día de hoy yo quiero invitarte
a que participes en esa recompensa. Yo quiero hacerte una pregunta sencilla. Si estás tratando de reconstruir tu fe, una pregunta sencilla. ¿Alguien ha hecho por ti lo que Jesús hizo por ti? ¿Hay alguien que te amó cuando eras enemigo? Murió por ti, se levantó entre los muertos y ahora está suplicando tu caso con Dios en el cielo. Si puedes encontrar a alguien así, síguelos, pero si no, sigue a Jesús. Y en este momento, en todos nuestros campus, queremos tener un tiempo de bautismos después del servicio. Y si tú piensas, no tengo que pensarlo más, necesito hablar con alguien, pues está bien, ve a nuestros servicios para nuestros invitados o en línea puedes hablar con el campus, el pastor de campus en línea, pero pregunta cómo puedes encontrar esta esperanza en Jesús. Después de la última canción va a venir un host para hablar de cómo tenemos que llegar al bautisterio, cómo tomar nuestro siguiente paso en Jesús. Pero ahora queremos cantar una canción que es tan apropiado que cantemos esto juntos. La canción se llama Jesús abrió un camino. Padre Santo, gracias por tu Hijo, que es el único que hizo un camino para nosotros. Gracias por darnos la vida en Él y la esperanza en Él, de que la resurrección seremos nosotros resucitados con Él. No te podemos dar las gracias más, pero estamos devotos a ti y declaramos que porque tú hiciste el camino, tú eres el único camino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. That day, the sun when he prayed in the garden, accepting the will of the Father, he chose a cross that day. That day, the sins of the world unaccounted, the one who the prophets have spoken, chose a cross that day. His body was broken, he died in my place. Oh, for the hopeless, he conquered the grave. We sing hallelujah, we sing hallelujah, Jesus made a way. That day, he cried out to the heavens, the earth shook with pain for the Savior. He bore the cross that day. That day, the blood of the Son freely given, love forever was changed on the cross that day. His body was broken, he died in my place. Oh, for the hopeless, he conquered the grave. We sing hallelujah, we sing hallelujah, Jesus made a way. Oh, I sing hallelujah, every voice. Hallelujah, it is finished, love is won. Hallelujah, Jesus Christ has overcome. Hallelujah, it is finished, love